Me llamo Hernolando Parra, Erno, y he preparado esta presentación como apoyo a la tarea que realiza el Centro Escucha San Camilo de Huelva. Vamos a hablar sobre el duelo, cómo acompañar y cómo ayudar a otras personas a, a vivir su duelo en un momento en el que, mm, lamentablemente, vivimos en una situación de aislamiento y en la que las herramientas habituales para cuidar de personas que tienen una pérdida o incluso para elaborar nuestras propias pérdidas, pues están muy limitadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser el revisar un par de cosas sobre el duelo. En principio, sabemos que el duelo es un proceso natural de adaptación a una pérdida. Cada vez que tenemos una pérdida, se comienza un proceso de duelo que nos lleva a integrar esa pérdida y adaptarnos a vivir sin aquello que hemos perdido. Es un hecho multidimensional, nos afecta de forma integral. Cuando vivimos pérdidas importantes, afecta a nuestras conductas, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de relacionarnos, nos afecta lógicamente, emocionalmente, afecta a nuestros valores, a nuestra posición en el mundo. Es algo, pues bueno, como os he dicho, integral, que nos afecta completamente. Es algo que nos reconstruye cada vez que tenemos una pérdida. Y a su vez es un proceso dinámico y activo. Es un proceso que no transcurre solo, el tiempo no hace que se elabore un duelo, y de esa manera lo que se exige es un posicionamiento activo. Saber que es algo que una elaboración saludable del duelo exige de la participación del doliente y exige de las personas que están a su alrededor y de la comunidad que acoge esa pérdida. He escogido este modelo de descripción de las tareas del duelo, el de Worden, porque a mi juicio, tiene a mi juicio la suficiente sencillez como para que podamos valorar qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, qué es lo que tenemos que observar en una persona que está viviendo un duelo y de qué forma la podemos ayudar. Es un modelo en el que se apoya en unas tareas que hay que realizar, que son aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, trabajar las emociones que están asociadas a esa pérdida, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, un medio el que implica unas necesidades de organización de la vida cotidiana, que exige repensarme, ver cuál es mi rol. Es distinto al que yo sea una persona casada que sea una persona viuda. Todo eso implica un proceso de adaptación que no es corto, no es inmediato, no es algo que se pueda hacer en un momento. Y por último, la última tarea sería recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo. Este modelo os decía que me parece operativo. Me parece operativo porque nos va a poner en contacto con aquellas tareas que se ven dificultadas por la situación de aislamiento y la situación de confinamiento en la que estamos viviendo. Fundamentalmente, luego las iremos viendo, pero son las tres tareas que están descritas en primer lugar. Sería aceptar la realidad de la pérdida, puesto que es una tarea que se ve apoyada por todo lo que tiene que ver con los rituales, la toma de contacto con el hecho que se ha dado, tiene que ver con el procesamiento de la información, tiene que ver con un ritual o con alguna ceremonia de despedida, cosas que ahora veremos que se ven un poco dificultadas. Bueno, un poco o muy dificultadas. La tarea que abarca el trabajo con las emociones evidentemente, tienen una parte individual de informarnos, de darnos pistas, de alguna manera situarnos ante algo que ha pasado nos está provocando y nos ayudan a valorar la incidencia de esos hechos, pero las emociones tienen una parte de expresión que tiene que ver con lo social.
las emociones tienen una dimensión social necesaria e imprescindible que también se ve dificultada en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y luego hay otra tarea que es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, en el que este medio está completamente condicionado por las circunstancias externas que estamos viviendo y que generan unos límites y generan unos obstáculos para que podamos adaptarnos a ese medio. La tarea tiene recogida, que sería recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo, tiene, aunque se pueda trabajar desde el principio, tiene más que ver con procesos de resolución del duelo. La actualidad, la crisis que genera el COVID-19, el coronavirus, implica, por un lado, un alto índice de letalidad, una letalidad inesperada y que transgrede el equilibrio con el que nos estábamos moviendo. Hay simplemente eso. Nos ha llegado duro y en algunas zonas mucho más duro que en otras. La consecuencia, que hay personas que pensábamos que no les tocaba morir y ya están muriendo con más frecuencia de la que podríamos imaginar. Por otro lado, nos encontramos con que esas muertes no van acompañadas de un ceremonial con el que estábamos acostumbrados y acostumbradas a resolver este tipo de situaciones. El propio aislamiento nos impide salir, pero por otro lado, que se trate de rituales colectivos donde hay un contacto íntimo y donde las personas estamos muy cerca de las otras físicamente, desaconsejar completamente el que se celebren este tipo de ceremonias. De hecho, en España ha habido momentos de contagio que han estado muy vinculados a momentos de funerales. ¿Qué dificultades encontramos? Encontramos dificultades para acompañar a las personas enfermas en sus últimos momentos. Estábamos acostumbrados a que cuando una persona está muy vinculada a nosotros y esa persona pasaba por una enfermedad grave que podría suponer la muerte, ahí estábamos sus familiares, sus amigos íntimos acompañando. Y ahora ya eso está muy, muy limitado. Hay carencias informativas. Esas carencias informativas son, para mí, son una de las mayores causas de alteración de los procesos de duelo. Perdemos el control, perdemos las referencias. No sabemos cómo evolucionan las personas cuando están en sus últimos momentos. La información es muy limitada. Cuando la persona muere, desconocemos las circunstancias del fallecimiento, que es algo que los dolientes, que los deudos, realmente necesitamos para saber cómo ha sido esa circunstancia y para poder elaborar un cierre. Hay muchos cierres que no se dan porque se desconocen las circunstancias de la muerte. Y luego hay otra carencia informativa que tiene que ver con la gestión de los cuerpos tras el fallecimiento. Cuando resulta que tenemos que estar pendientes de esa despedida, tenemos que estar pendientes del cierre, tenemos que estar trabajando en esas tareas que Burde nos había dicho, lo que estamos haciendo es tratando de localizar dónde está el cuerpo de la persona que ha fallecido y cuál va a ser el procedimiento a seguir que desconocemos. Entonces, pues bueno, todas estas carencias informativas a mí me parecen fundamentales a la hora de complicar o de facilitar en el caso de que se puedan resolver. Otra dificultad es la posibilidad de positivos en los dolientes más cercanos. El entorno familiar puede haber facilitado el contagio entre unas personas y otras dentro de ese núcleo familiar
y la consecuencia es que se puede dar la circunstancia de que una persona cercana esté muy enferma, que tengamos la posibilidad real de acompañarla en determinados momentos o de determinadas formas, pero resulta como estamos en una situación de cuarentena por la propia experiencia de vivir con el virus, estamos en cuarentena o estamos incluso en otra cama, en otro hospital, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Está apareciendo con mucha frecuencia. No hay velatorios, hay una dificultad para la despedida y para la recepción del apoyo social y familiar. El duelo implica procesos sociales, procesos culturales, procesos religiosos, espirituales, que nos facilitan la despedida, nos facilitan el encuentro con la nueva situación y para ello contamos con un entorno social y familiar que nos va a permitir hacer esa transición. Es un momento en el que nosotros relatamos cómo se ha producido el fallecimiento, es un momento en el que expresamos nuestras emociones ante la pérdida, es un momento en el que recibimos apoyo y eso no existe, no está, hay dificultades extraordinarias para poder hacerlo desde la cercanía física. Y luego existe la posibilidad de más duelos acumulados. Antes, hace un momentito, he hablado de que existía la posibilidad de que otras personas estuvieran contagiadas y existe otra posibilidad más, y es la de que otras personas del núcleo familiar hayan fallecido por la misma causa, generado por el efecto del coronavirus. Entonces, bueno, pues lo que vemos aquí es que las dificultades son múltiples. Hacen que este momento sea extraordinariamente difícil para poder elaborar un duelo con esas herramientas que nosotros manejamos. Tenemos unos recursos personales, sociales y colectivos con el que nos manejábamos y ahora resulta que esos recursos no son útiles ante la dificultad que estamos viviendo. Entonces, si revisamos a partir de las tareas que nos había planteado Worden, había una que era la de aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué podemos hacer ante ello? Pues en principio tenemos que contar con que hay momentos que exigen un trabajo individual y hay otros momentos en el que mi experiencia, vivir mi propio duelo, va a precisar que haya momentos en los que me comparto con los demás, con unas dificultades que estamos viendo. Que son las de que esas personas no están físicamente a nuestro alcance. Aquí me gustaría decir que es algo que va a aparecer en distintos momentos de la presentación, que una cosa es la distancia física y otra cosa muy diferente es el sentido de presencia. El que una persona a la que no podemos abrazar nos sienta cercanos y nos sienta vinculados a ella. Y ese trabajo, si queremos acompañar a personas que están viviendo un duelo, lo tenemos que optimizar. Tenemos que conseguir hacerlo presente para personas que no tenemos delante, personas que no tenemos en la misma habitación. Acciones que pueden facilitar esta aceptación de la realidad de la pérdida sería, por ejemplo, generar un espacio de recuerdo. O sea, hay infinitas posibilidades. Pero si yo trabajo con fotografías, trabajo con objetos, trabajo con modificando mi entorno para generar ese espacio de recuerdo, de alguna manera yo estoy haciendo esa transformación, estoy acogiendo esa pérdida y está transformando mi entorno inmediato. Tengo una referencia, tengo algo que mediante lo cual yo estoy haciendo una despedida. Se pueden usar fotografías relacionadas con este espacio de recuerdo o relacionado con compartirme con otras personas. Puedo establecer un ritual para la despedida. Un
ritual, que puede ser personal a través de una carta, la poesía, un dibujo, puede ser la oración para los creyentes. De alguna manera tenemos que acoger ese momento en el que hacemos presente que la muerte se ha dado y nos estamos despidiendo de la persona que ha fallecido. Lo podemos hacer, como os decía, íntimo, puede ser un trabajo individual, pero va a implicar en la mayoría de las ocasiones la necesidad de compartirme o compartir esas ceremonias y rituales con otras personas. Ahora mismo se están dando múltiples soluciones, pues trabajando a través de las redes sociales, trabajando a través de videoconferencias colectivas. Hay algunas de esas videoconferencias colectivas en que se convierten en un acto religioso. Hay otros en los que tienen otro perfil, en el que las personas comparten recuerdo o dan feedback respecto a la pérdida, las consecuencias emocionales, lo que supone para la persona que está haciendo su duelo, que está empezando a hacer su duelo. Y luego hay otro recurso que tenemos a mano, que es el de preparar la celebración para una ceremonia adecuada, cuando todo pase. No hay que anticipar fechas porque nos genera ansiedad en cuanto a cómo evolucionan las cosas, cuándo se va a poder hacer, cómo lo voy a poder hacer. Y entonces, pues bueno, desde un posicionamiento esperanzador, se tiene que preparar cuál va a ser la ceremonia, cuáles van a ser los rituales que van a acompañar a una despedida social que pensemos que es la adecuada para la persona que ha fallecido y para las necesidades que tengo de realizarlo. Había otra de las tareas que estaba relacionada con la gestión de las emociones asociadas a la pérdida. Hay emociones que son inherentes al fallecimiento de una persona cercana. Existe la tristeza, la pena y el dolor, están ahí y hay que pasar por ellas. Y ahora lo que ocurre es que aparecen otras emociones a las que hay que atender, pero que no tienen que tapar esas emociones que son básicas en el duelo. Estas emociones que pueden aparecer en estos momentos pues son la impotencia, una sensación de indefensión, puede aparecer la rabia, pueden aparecer en algunas personas sentimientos de culpa. La soledad está muy vinculada a muchas personas que están viviendo duelo en estos momentos. Aparece ansiedad, aparece el miedo y estas emociones pues han de ser acogidas. Estas emociones tienen que ser aceptadas por las personas que las viven y por las personas que acompañan. Se tiene que generar una forma en la que estas emociones se puedan expresar y a través de esa expresión sean compartidas por la persona que está acompañando, por la persona que quiere ayudar al doliente. Finalizando con lo que tiene que ver con las emociones, lo que decimos que es que no hay que olvidar que todo duelo ha de pasar por la tristeza, que llevará consigo sufrimiento. Parece una obviedad, pero hay muchas veces que lo queremos tapar, que queremos que todo pase rápido. Y además en estos momentos, cuando aparecen estas otras emociones, puede ocurrir que una emoción dominante como la rabia o la soledad hagan que no atendamos a la tristeza como se merece. Porque es la forma en la que damos valor a aquello que hemos perdido y en la que interiorizamos las consecuencias de esa pérdida. Nos ayudan a transformarlo. Implica, lógicamente, un sufrimiento. Y probablemente estas circunstancias hagan que ese sufrimiento sea mayor o que la tristeza esté contaminada por otro tipo de emociones que nos están acompañando. Había otra tarea de la que hablábamos que estaba relacionada con la adaptación al medio. La adaptación al medio implica aceptar e integrar la situación en la que se queda. Una persona doliente que se queda sola en casa, una persona doliente a la que le cambian los
apoyos que ha estado recibiendo, que ha estado dando. Es una persona que para elaborar el duelo de forma adecuada tiene que reencontrarse con esta nueva situación. Y ese encuentro tiene que generar control. Esta situación, como esta situación crítica, implica una pérdida de control sobre nuestras vidas. Implica el vernos como personas que no podemos decidir. Implica la posibilidad de vernos como personas que no podemos anticipar sobre nuestro futuro, que no podemos generar esperanza. Ante ello, hay que introducir control. Tenemos que establecer un control para, una vez que hemos aceptado la realidad tal como la estamos viviendo, nos ajustamos a un nuevo paradigma, nos ajustamos a una nueva normalidad. Una normalidad que se basa en el día a día, que se basa en generar esperanzas en el futuro, que se basa en generar herramientas para el cuidado y para el cuidado de otros y para nuestro autocuidado, y que bueno, pues donde sin llegar a caer en la promoción de esperanzas ñoñas de que todo va a ir bien, que todo se va a solucionar, sí que tenemos la posibilidad de generar esperanza en aquello que podemos controlar, que es el tomar las decisiones adecuadas cada día, en la capacidad que tenemos para solucionar aquellos problemas o aquellos inconvenientes que están bajo nuestro control. Bueno, pues hay un espacio de esperanza que se puede recuperar. Es un espacio de esperanza, de control, que puede tener que ver con las relaciones, que puede tener que ver con incluso ese control sobre cómo me quiero despedir de una persona a la que físicamente no puedo ver en ese momento, o cómo puedo recibir el cariño y puedo recibir el apoyo, la solidaridad de otras personas que están en mi entorno familiar, social, comunitario, ¿vale? Hay una parte mecánica que nos puede facilitar este tipo de introducción de elementos de control en la recuperación o el establecimiento de rutinas, el ser dueños de nuestras propias vidas y que se note. Lo que nosotros hacemos hacia afuera repercute hacia adentro y es importante cuidar este tipo de aspectos. Y luego hay una parte que tiene que ver con el sentido, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que sería trabajar sobre los motivos para seguir viviendo. Yo me adapto al medio cuando esa adaptación implica el que soy una persona activa que tiene motivos para adaptarse a ese medio. Lo vamos a verlo desde el punto de vista del sentido. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo acompañar? Nosotros, cuando acompañamos a una persona que está elaborando un duelo, lo vamos a hacer respetando sus ritmos y las necesidades que puedan tener de momentos íntimos, momentos a lo mejor en los que no quieren hablar con nosotros, o momentos en los que se ahondan en los procesos de introspección que facilitan la elaboración de la tristeza y la integración de una pérdida. Vamos a hablar de que hay emociones adaptativas, desadaptativas, pues hay momentos en los que la tristeza es adaptativa porque necesito mis momentos. Necesito abandonarme al dolor, necesito reconocer el sufrimiento y necesito reconocer el valor de la pérdida para poder transformarlo en un recuerdo que me dé fuerzas, ¿vale? Entonces lo tenemos ahí. Vamos a respetar y atender la experiencia emocional de la persona en sus diferentes intensidades. Cuando estamos hablando de este apoyo emocional, estamos hablando de una persona que está en unos primeros momentos después de algo que ha sido un acontecimiento grave, potencialmente traumático, ha sido algo inesperado que interrumpe nuestra trayectoria vital, nuestro equilibrio, y de repente nos encontramos algo que tenemos que gestionar sin habernos preparado para ello, sin esperarlo.
Lo normal, que aparezcan picos de emociones de una elevada intensidad. Y lo normal es que esa expresión, esa experiencia emocional, sea la consecuencia lógica ante una situación que no es normal ni esperable. Entonces, esto implica, por un lado, el respetar en estos momentos inmediatos la experiencia emocional, acogerla, acompañarla. Con el paso del tiempo, tendremos que reevaluar la situación para ver si esa experiencia emocional está pudiendo incluso hacer daño a la persona que la está viviendo. Os pongo un ejemplo sobre lo adaptativo y desadaptativo. Si yo tengo una pérdida importante y la tristeza me lleva a estar 3 días llorando, sin ganas de comer, sin que las cosas, sin que la vida tenga un interés para mí, perdón, voy a volver para atrás, estoy dentro de un proceso adaptativo. Si eso me pasa dentro de unos meses o me pasa dentro de un año, eso será desadaptativo. Entonces, vamos a interpretar que estamos viviendo reacciones normales ante situaciones anormales y las vamos a acompañar como tal, sin juicios, sin prisas, sin restricciones, sin limitaciones. ¿Vale? Bueno, lo dejo ahí con la salvedad esta de que son cosas que habrá que ir reevaluando y que si se mantienen en el tiempo, pues necesitará probablemente la intervención de un profesional que pueda ayudar a la persona que está viviendo esas circunstancias. Él decía que acompañamos trabajando el estar presente aún desde la distancia física. Tenemos que entrenarlo y tenemos que desarrollarlo. Hacemos seguimientos para no dejar a la deriva. Es muy frecuente en los procesos de duelo que haya unos primeros momentos en los que acompañamos más y hay otros momentos en los que nos relajamos. Cuando en estas circunstancias esto es de especial trascendencia, porque cuando nos relajamos no estamos hablando de una persona que sale, que hace una vida social, que está recuperando unos hábitos de vida que le facilitan el contacto con otras personas. Estamos hablando de personas aisladas, entonces tenemos que cuidar ese seguimiento en el tiempo. Facilitando y participando en los encuentros, antes hemos dicho que había una posibilidad de establecer determinados ceremoniales que pueden facilitar a la persona aceptar la pérdida y pueden facilitar incluso a la persona esa experiencia emocional compartiéndola con otras personas, pues bueno, pues lo lógico sería que pudiéramos facilitar y participar en esos encuentros. Desde la distancia física y la cercanía personal y grupal. Antes os había hablado del sentido, cuando hablábamos de las motivaciones, que tenemos que encontrar, las personas que tenemos una pérdida importante, tenemos que encontrar ese motivo para seguir viviendo. Introduzco determinados elementos, pues aquí bueno, se puede reconocer a Frank, a Nietzsche, bueno, pues hay distintas aportaciones. Uno de ellos es la libertad de elegir la actitud. Hay muchos momentos en los que no elegimos lo que nos pasa. Pero sin embargo sí estamos en condiciones de elegir la actitud con la que afrontamos aquello que nos pasa. Al definir el duelo, he hablado del duelo como un proceso activo. Tenemos que facilitar a la persona que está elaborando el duelo hacerse dueña de ese proceso, que maneje lo que hace, que establezca medidas de control, que sea capaz de trabajar sus emociones y encuentre lo que cada una de ellas le aporta. ¿De acuerdo? Hay ahí esto era, pues bueno, pues la última de las libertades que decía Víctor Frank. No podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Y eso va a ser muy importante en la elaboración del duelo en estos momentos en los que estamos viviendo. La necesidad de encontrar los porqués y los paraqués para seguir viviendo. El encontrar el motivo para seguir viviendo
nos va a hacer encontrar la forma de superar las circunstancias en las que estamos viviendo. Tiene que ver con el encontrar sentido al sufrimiento. Encontrar sentido al sufrimiento, encontrar sentido a la pérdida. A ver, esto es de nota. Y lo que implica es que cuando yo he vivido una pérdida importante, el sentido que puedo encontrar al sufrimiento es que ese sufrimiento me está dando el verdadero valor de aquello que yo he perdido y me tiene que colocar en situación de ver qué es lo que puedo yo hacer para no perderlo. Y esto lo que implica es una transición. Yo pierdo a una persona físicamente, pero la tengo que recuperar espiritualmente. Tengo que recuperar los recuerdos de esa persona. Tengo que recuperar lo que esa persona ha dejado en mí. Tengo que ser consciente de lo que yo he perdido con esa persona. Tengo que trabajar para ver cómo puedo incorporar esos recuerdos para que me sigan ayudando a seguir viviendo. Y por ahí va la posibilidad de trabajar como en este sentido. Desde mi experiencia, yo creo que el sentido que se puede encontrar el sufrimiento de una pérdida es el de pensar qué ha dejado esa persona en mí y cómo puedo seguir cuidando y desarrollando eso que ha dejado en mí. Y bueno, y terminamos con el último ítem que he metido aquí en esto del sentido, de tanto sin sentido, que es el de que somos comunidad. Yo creo que esta crisis aporta elementos que claramente se pueden ver como una oportunidad. Y parte de ello es el entender que somos seres sociales y que vivimos dentro de una comunidad con la que nos compartimos. Dentro de este apartado de acompañamiento al proceso de duelo, en estas circunstancias lo que podemos recuperar de ahí es que quizás nosotros no somos los que hemos dado los últimos cuidados ni los que nos hemos ocupado de una gestión de cómo ha podido ser un enterramiento. Pero vivir en comunidad y sentir la comunidad implica que podemos confiar en que a esa persona se la ha cuidado durante su proceso de enfermedad, es una persona que ha tenido otras personas cerca que han podido atenderla y que va a haber una respuesta para poder atender mi proceso de duelo de ahora en adelante en las mejores condiciones en las que se pueda dar. A través del trabajo del personal funerario, a partir del trabajo del trabajo administrativo desde las distintas instituciones. Sentirme parte de esa comunidad puede implicar el que haya determinadas tareas que yo no he podido realizar, pero que se pueden realizar, pueden haber sido realizadas o se pueden realizar en el futuro. Y por otro lado, tiene que ver con la gestión de las emociones y gestionar mi posición de control ante lo que estamos viviendo. Nos puede facilitar encontrar la actitud adecuada de afrontamiento. Y esto pasa simplemente por un cambio de narrativa. Pasa por un cambio de narrativa porque nosotros podemos describir la situación que estamos viviendo como una situación impuesta, lo podemos vivir como una situación en la que no participamos, lo podemos vivir como una situación que nos obliga, pero podemos describirlo de otra manera. Y lo describimos de otra manera y además podemos introducir unos valores colectivos que darán sentido a esto que estamos haciendo. Y son que yo participo de una acción común que implica el cuidarnos los unos a los otros. Que yo soy responsable de cuidarme y de cuidar a las personas que pueda tener más cerca. Que yo soy, de alguna manera, un individuo
activo, que participo. Participo de unas normas que de forma colectiva estamos sacando adelante para proteger a nuestra comunidad. Y esto es ser comunidad, ¿vale? Y bueno, algo que nos aporta esta situación, y es poner el foco en las nuevas tecnologías, su uso como parte fundamental de la relación de ayuda. Yo ahora mismo pienso que cualquier asociación, entidad, persona que quiera acompañar al duelo en las circunstancias en las que estamos viviendo, tiene que pasar por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Para facilitar el acceso a la información, para facilitar procesos de comunicación con una persona a la que no se puede visitar, para facilitar compartir nuestras emociones, nuestras creencias, o sea, lo que estamos viviendo en cada momento y lo que supone para nosotros, creencias que implican nuestro mundo de valores, que implican nuestra visión del mundo, cosas que es necesario que, que pongamos a disposición de otras personas, y lo podemos hacer a partir del uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de herramientas de comunicación, videoconferencias, y es importante que lo optimicemos. Tecnologías y a las que les podría ser muy útil el tener acceso a través de que alguien les facilite los instrumentos adecuados, en el que se habiliten herramientas sencillas para poder hacerlo, en el que alguien facilite esa realización de una determinada ceremonia para que se pueda elaborar una despedida o para que un encuentro en el que se puedan compartir emociones, una ceremonia religiosa en la que participen un grupo suficiente y un grupo cohesionado. Bueno, pues las nuevas tecnologías están ahí y se deben utilizar de la mejor forma posible para facilitar este acompañamiento a personas que a lo mejor no tienen una facilidad para poder hacer un uso de forma cotidiana o natural, ¿vale? Y nada, pues me despedía. Hay una poesía de John Donne que dice que ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Tenemos que comprometernos con lo que está pasando alrededor. Y lo tienen que sentir a través de nuestra ayuda, lo tienen que sentir a través del reconocimiento de esos fallecimientos, una persona doliente no puede vivir el duelo aislado de los demás. Lo puede vivir aislado físicamente, pero no aislado de los demás, ¿vale? Y bueno, y con esto cierro. Estoy a vuestra disposición, ahí está mi correo, hernolando@gmail.com. Este vídeo lo voy a publicar en un canal de YouTube para que os llegue a las personas de Huelva que estáis trabajando en estos acompañamientos. Y bueno, pues ahí también podemos hacer comentarios y elaborar un poquito más este material con el que hemos estado trabajando. Estoy a vuestra disposición y os deseo el mayor éxito posible en estas tareas de acompañamiento.